Como ustedes saben, en este capítulo van a ver todo lo que son patologías benignas y malignas del hueso y también todo lo que es la parte osteomuscular. Y un tema importante es ver cómo se comporta el periósteo, que es la cubierta externa del hueso. Porque ustedes sabrán que el cáncer puede aparecer en diferentes partes del hueso y algunas de ellas son claves para el diagnóstico. Les sirve mucho saber en qué parte está la lesión para que ustedes puedan pensar que sea un encondroma o un condroblastoma o puede ser un quiste óseo aneurysmático o otro tipo de problema. Yo quiero comenzar hablando, ya habrán visto otras patologías, pero yo voy a hablar de periósteo, la parte externa del hueso. Como ustedes verán, el hueso está dividido, es un hueso largo, en 8 partes, o 8 áreas importantes a tener en cuenta. Tenemos el cartílago articular, tenemos lo que es la epífisis, tenemos lo que es la metáfisis, tenemos lo que es la diáfisis, que es la parte más extensa de un hueso largo, tenemos el canal medular, el hueso compacto, que viene a ser la cortical, tenemos lo que es el periósteo, que es la parte más externa, tenemos lo que es el cartílago de crecimiento. ¿A qué le llaman reacción perióstica? Viene a ser el efecto que causa el crecimiento de un tumor, no necesariamente que sea maligno, porque los benignos también producen reacción perióstica, porque el periósteo está relacionado con la cortical, donde se produce el hueso. En la medida que la tumoración hace efecto en la cortical, va a haber cierta manifestación perióstica y esta se va a evidenciar en la medida de cómo se ve la imagen radiológica del periósteo que reacciona. Tenemos la reacción sólida o unilaminar, que es una apariencia no agresiva e indica que el proceso subyacente es de crecimiento lento. O sea, que no es una lesión de comportamiento agresivo, que da al hueso chance para que pueda formar una pared, por eso que es una lesión sólida o unilaminar. Tenemos la reacción perióstica multilaminar, o en capa de cebolla, que es una apariencia que sugiere un proceso agresivo intermedio, con un proceso de progresión y regresión que al hueso está continuamente tratando de formar pared, pero no puede, hace pequeñas capas, por eso tiene ese tipo de características. En la reacción perióstica uni o multilaminar interrumpida, es decir, cuando el agente o la tumoración es tan agresivo, no va a poder formar las capas necesarias del hueso. Entonces tenemos una lesión que es interrumpida. Y esta es característica generalmente de las lesiones malignas, los procesos agresivos que han roto la cortical. La reacción perióstica también puede ser espiculada o en pelos de punta. Es una imagen que, aunque ustedes no lo crean, todavía la radiología, los rayos X dan información. Ustedes que están en la época de lo que es tomografía y resonancia, se van a dar cuenta que en lo que son lesiones de hueso, todavía la radiografía convencional le da información para que el clínico y el radiólogo pueda llegar a una conclusión diagnóstica. Tenemos lo que son, como dije, la imagen espiculada en pelo de punta, imagen perpendicular a la corteza, o en sol naciente también. Es la apariencia más agresiva y es altamente sugestiva de malignidad. No es única, es altamente sugestiva de malignidad. Tenemos el triángulo de Kohmann, frecuentemente asociada con el osteosarcoma convencional. Como cualquier proceso agresivo puede producir esta apariencia. Les estoy explicando porque vamos a ver las imágenes más adelante, pero hay incluso entidades benignas, tales como una infección, una osteomielitis, que puede producir un hematoma perióstico, levanta el periósteo y da esta imagen del triángulo de Kohmann a la radiografía convencional. También las reacciones periósticas ocurren como resultado de una fractura patológica por un tumor óseo o no por el tumor en sí, tal como es el caso del quiste óseo simple. Entonces, cuando vemos la imagen, acá vemos una imagen del fémur, vemos la porción distal del fémur y vemos
que la parte más externa tiene esta apariencia, como una capa que sobresale por lo que viene a ser la parte normal. Esta es una reacción periódica unilaminar, lo que está acá. En el diagrama vemos que es una capa única de un periósteo reactivo, y esto es, bueno, en este caso es una osteoartropatía hipertrófica, una reacción perióstica unilaminar gruesa. Acá tenemos una reacción periódica multilaminar, donde ven acá que hay múltiples capas, se puede diferenciar. Todo esto es radiografía convencional, donde en el diagrama vemos que hay una reacción periódica multilaminada o en capas de cebolla. Esto es casi típico de lo que es el osteosarcoma. Tiene este comportamiento de un grado intermedio, no hablamos de un osteosarcoma pues de grado agresivo, de que sea muy agresivo. En la porción proximal del fémur, además hay masas, van a ver que cuando hay compromiso óseo y la lesión generalmente puede ser neoplástica o maligna, hay compromiso de partes blandas adyacentes. Tenemos la otra en este diagrama, tenemos los dos tipos de reacción que es perpendicular a la cortical. Tenemos la reacción perióstica esticulada o la que es en forma de sol naciente. Ustedes ven acá el hueso engrosado, la parte cortical, vemos el periósteo que tiene estas imágenes, que viene a ser las prolongaciones óseas por reacción perióstica, producto de esta patología que es el osteosarcoma en esta porción proximal del fémur. Acá vemos, por ejemplo, el triángulo de Codman. Ustedes cuando ven una radiografía, siempre vean toda la parte del hueso, no se limiten solamente a ver la parte externa. Vean cómo está la medular, cómo está la cortical, cómo está el periósteo, cómo están las partes blandas. Acá vemos, por ejemplo, un hueso que tiene acá un compromiso medular, pero también tiene un compromiso perióstico y tiene esta reacción que eleva lo que es el periósteo. Ustedes ven acá una línea que se levanta, que lo está levantando, este es el famoso triángulo de Codman. Este es un osteosarcoma y también hay parte de formación inducida de hueso por el tumor. Como dijimos, la reacción perióstica pues no es que la parte esticulada o la parte de sol naciente o el Codman sean sine qua non, algo propio de la patología neoplástica. Hay que ver otras características, y eso es con respecto a si esta reacción perióstica es continua o no es continua. Generalmente las reacciones que son continuas, o sea que no hay alteración de la continuidad de la reacción perióstica, se relacionan generalmente a lesiones benignas. Como vemos en este esquema, en este hueso largo, vemos que hay una tumoración que produce una reacción perióstica continua. No hay ruptura del periósteo, en un momento sí, hay varias capas, pero esta lesión tiene una apariencia benigna. Como acá, que puede ser una parte solamente longitudinal sólida o puede ser de un aspecto anular. Pero si la continuidad del periósteo que está afectado, la reacción perióstica, es discontinua, tiene alteraciones en la misma, bien, podemos sospechar que es un proceso maligno. Hablamos que puede ser una metástasis o puede ser un tumor de por sí de la parte del hueso, y realmente manifiesta agresividad. Por ejemplo, acá vemos esta imagen esticulada, hay una tumoración, compromete la medular como la cortical, y esta imagen esticulada, el sol naciente o sol radiante, tenemos esta imagen esticular en esta patología de acá. Tenemos también esta imagen que levanta capas de cebolla, generalmente acompañada de compromiso de partes blandas. Y también tenemos esta lesión que compromete el periósteo pero lo levanta. Este es el famoso triángulo de Codman. Patologías con reacción perióstica ininterrumpida, tenemos todos los tumores benignos, osteosarcoma osteoide, osteoblastoma, quiste osteoneumático. Tenemos algunas lesiones malignas, como el condrosarcoma, que te puede llevar a confusión, pero esto es infrecuente. Y otras patologías, no hablar como la osteomelitis, el conducto tratado, tenemos dosificante, que lo vamos a ver en este momento. Cuando leo el sílabus yo veo que dice
periostitis, y si es unilaminada y multilaminada. Pues me pareció que era muy poco para explicarles a ustedes. Esta es una exposición un poquito más larga con imágenes, porque también tengo que hacer preguntas para el examen. Tengo que hacer 20 preguntas, tengo que hacer casos clínicos. Entonces, he tratado de traer la patología propia de periostio para que ustedes comprendan algunas claves de la misma, como para que les sirva para el examen, ¿no? Así que las 20 preguntas mías las van a resolver. Entonces, acá cuando vemos reacción perióstica, tenemos la reacción perióstica sólida, que es continua, es ininterrumpida, es un osteoma osteoide, por ejemplo. Acá tenemos una reacción perióstica interrumpida, que no hay continuidad, eso es un osteosarcoma. Y acá también, que es interrumpida, y hablamos acá de un sarcoma de El triángulo de Kochman, siempre cuando ustedes vean el hueso, ya le he dicho, vean la parte medular, si el patrón es permeativo, ¿no? Acá vemos el triángulo de Kochman, que se representa en estos esquemas, que es un resumen del tema que se iba a dar hoy día. Ahora vamos a la parte más bonita, las lesiones tumorales. Le digo porque el año pasado la promoción que ya está en el año superior tuvo problemas en este capítulo. Así que vamos a hablar un poquito de las imágenes más comunes y la localización más común. Para lo que es diagnóstico por imagen, nos usamos bastante lo que es la epidemiología, la edad más frecuente. Hablamos, ya imagino cuando el doctor haga la exposición de tumores neoplásicos, malignos, benignos, ya les dirá por qué se habla de lo que es la edad, la localización del tumor, si está en epífisis, si está en metáfisis, y eso sirve para hacer como un algoritmo diagnóstico. Entonces acá vamos a ver lesiones tumorales de la superficie del hueso, formadores de hueso como el osteoma, osteoma osteoide, osteoblastoma paracortical, osteosarcoma cortical. Formadores de cartílago como el osteocondroma, el condroma yuxtacortical, el fibroma paracortical condromixoide, la elección de Nora, el condrosarcoma perióstico. Lesiones fibrosas, no necesariamente neoplásicas, pero sí fibrosas, defecto fibroso cortical, displasia osteofibrosa, y otros que generalmente pueden ser el linfoma parastal, el hemangioma paracortical, el sarcoma de Ewing parastal, y todo lo que son las metástasis. Entonces, cuando hablamos de osteoma, hablamos de una lesión esclerótica, bien definida y homogénea, que se asienta preferentemente en los senos paranasales, en la mandíbula y en la tabla externa del cráneo, siendo su ubicación apendicular, es decir, fuera de ello, o sea, en la parte de lo que son los huesos largos, muy poco frecuente. Y se le conoce más que todo como osteoma parostal. Y otra diferencia importante con el osteosarcoma parostal, el cual generalmente es menos denso, es menos homogéneo, tiene esta discontinuidad y puede mostrar menos densidad en la periferia que la discontinuidad de la lesión perióstica. Y este osteoma se asocia al síndrome de Gardner, donde hay pólipos adenomatosos, fibromas sebáceos, etcétera, etcétera. Entonces acá vemos una imagen, una radiografía de cráneo frontal y lateral. La frontal nos da una información, vemos un aumento de densidad en la parte central del cráneo, durante el hueso frontal. Y cuando tomamos la lateral, vemos que hay una protrusión ósea, un incremento, una masa ósea ahí relacionada con el hueso frontal. No nos quedamos tranquilos y pedimos una tomografía. Porque es así, o sea, en los tiempos antiguos eso quedaba hacia biopsia y se decía que es un osteoma, pero actualmente con la tecnología pedimos una tomografía. La tomografía vemos una lesión esclerosa ocupante del seno frontal, la cual se extiende por el seno inmoidal y compromete el seno inmoidal izquierdo. Entonces, por la característica que tiene esta lesión radiológica y también por tomografía, va más a lo que es un osteoma. Y como le decía, esto es un osteoma en la región frontal. Pero cuando esto se aparece ya en los huesos largos, ya el término es osteoma parostal, porque está en un apéndice del cuerpo. Entonces acá vemos una tibia en la diástasis media, en el tercio medio,
vemos un engrosamiento de la cortical continuo, y acá en la tomografía, que nos va a dar información al mismo, vemos un engrosamiento del hueso de la tibia, igual que en la tomografía, y este es un osteoma parostal. Acá también se puede presentar dentro de lo que es el hueso de la mano. Acá tenemos una falange, y vemos que no hay compromiso de la medular. La medular está conservada. Esto es un osteoma, una lesión propia de la superficie del hueso, dentro de las lesiones de superficie. En cambio, el osteoma osteoide es una lesión en relación con la cortical, la forma más frecuente, pero también puede ser subperióstica o intraperióstica, y el pico en la edad entre los 10 a 35 años de edad, y es más frecuente en hombres. Entonces, a tener en cuenta para el diagnóstico. La locación típica es en huesos largos, generalmente en tibia y peroné, y la clínica es característica, porque quien tiene un osteoma osteoide y tiene dolor intenso, que empeora por la noche, al usar los aires, esto cede, el dolor cede. Entonces, es una característica dentro de la clínica que va más para un osteoma osteoide. Radiológicamente presenta un nidus oval de menos de 1 centímetro, que puede ser puramente radiolúcido o con diferentes grados de calcificación. En diáfisis y metástasis suele estar rodeado de esclerosis reactiva fusiforme, pero generalmente el área articular en el periósteo intracapsular es el problema. Va a depender mucho de dónde está localizado este osteoma osteoide. Pues cuando es la parte de la diáfisis y metástasis es ininterrumpido, es fusiforme, pero como el periósteo a nivel del área articular es incapaz de proliferar y crear nuevo hueso, da una apariencia lítica, sin esclerosis reactiva, que puede confundir con una patología, maligna. Si el nudus es visible por rayos X, es suficiente el diagnóstico, pero en caso contrario, la tomografía me permite ver la localización exacta y la dimensión exacta de este virus. La resonancia no se usa en este caso, porque como usted sabe, la resonancia posee una lesión que está dentro de la cortical, cerca del periósteo, y usted usa la secuencia T2, van a ver bastante edema. Entonces, si yo quiero visualizar el virus, no lo voy a ver por esta característica que tiene el T2, por el estilo. La radiografía sirve mucho para lo que es ver la lesión, porque hay una alta captación del isótopo, y el tratamiento generalmente es resección en bloque o ablación por radiofrecuencia. Acá vemos una imagen de la tibia, donde hay un incremento de la densidad del hueso a nivel de la parte media, del tercio medio de la diáfisis. No me da información acá si hay un virus o no. Entonces voy a la tomografía y ahí veo si hay virus. Y lo puedo caracterizar. Yo puedo llegar a la conclusión que este es un osteoma. Igual acá por lo menos sí te da información, que hay una lesión menos densa en la reacción perióstica y que corresponde al virus. El osteoblastoma paracortical es una lesión redondeada, bien definida, que presenta, se puede parecer al osteoma osteoide, pero sus nidus son generalmente mayores de 2 centímetros y no tiene respuesta a los aires. La gente que tiene esta patología tome aire que tome para tener dolor. Puede ser radiolúcido con matriz linealizada, una fuente de localización intramedular, pero también hay cortical, por eso lo hablamos acá en las lesiones de periferia y superficie del hueso. Y cuando está en la columna vertebral, está asociada a clínica neurológica. Tiende a la progresión, incluso en la transformación maligna, algunos dicen que no. Su perímetro radiológico es múltiple, es similar al quiste óseo neumático, pero con radiopacidades centrales en la columna y tiene actividad que simula un tumor maligno, porque por la misma terminología es un tumor de características benignas, pero se puede malignizar. Acá, por ejemplo, tenemos un osteoblastoma perióstico de apariencia maligna, porque vemos acá una lesión densa en la parte posterior del fémur. Vemos cierta reacción perióstica que parece que fuese esticulada, pero cuando vemos a la tomografía vemos que es una tumoración que viene de la superficie con algo de respuesta en la médula,
pero es más superficial. Entonces es un osteoblastoma perióstico de apariencia maligna. El osteosarcoma, que es ya la parte maligna de las tumoraciones de superficie, lo dividimos en osteosarcoma parostal, perióstico, osteosarcoma superficial de alto grado y el osteosarcoma intracortical, y ya lo van a ver en otra exposición. Este osteosarcoma parostal es la variante más frecuente de bajo grado, suele verse en los pacientes de tercera y cuarta década, y la locación generalmente es metaficial, típicamente el aspecto posterior del fémur distal y en el número proximal. Esta es su ubicación casi más frecuente. Hay una masa de partes blandas adyacentes, densa y bien delimitada y unida a la superficie cortical del hueso. El componente óseo está reculado, pero es parcialmente inmaduro, sobre todo en la periferia. Y esto lo diferencia porque hay otra patología que se llama la miositis osificante, que la vamos a ver más adelante, en cual la maduración es más que todo sensible. Es decir, la maduración ósea de esta lesión de miositis osificante es más a la parte más cercana al hueso, más que a la periferia. El osteosarcoma perióstico es de grado intermedio, está más frecuente en la adolescencia y es localización diaficiaria y principalmente en el hueso delantino. Si es femoral, no lo encontraremos en el vientre posterior como el osteosarcoma parostal. Hay mucha matriz condroide, es decir, no hay mucha calcificación. Hay masa de partes blandas de base ancha pegada a la cortical. Hay engrosamiento cortical y ocasionalmente reacción perióstica en forma de triángulo de Cohen. Característicamente se observan estrías radiadas mineralizadas como característica de su malignidad. El osteosarcoma superficial de alto grado de base ancha, características similares a las anteriores, altamente potencial de metástasis. Y el otro que es muy poco frecuente. Pues acá vemos el osteosarcoma parostal. Como decía, su ubicación es posterior en el tercio inferior o el tercio distal del fémur. O también puede estar en el tercio proximal del húmero. Es una característica. Acá vemos el compromiso también que hay en la parte de la médula. Hay reacción, mineralización cerca al hueso, más alejada al hueso, mejor dicho, más alejada al hueso, y con compromiso de partes blandas. Acá tenemos la otra ubicación, que es en el húmero, en la porción proximal, con las mismas características. Acá vemos, por ejemplo, un osteosarcoma también, que está en el fémur, en el tercio medio, que este es perióstico, es diferente al anterior por la ubicación, pero tiene este compromiso. Acá ustedes van a ver, no sé si se ve ahí, están teniendo las luces, se ve que hay una reacción perióstica esticulada. Esto que se levanta el periósteo, que está levantándose acá y acá, que se llama el famoso triángulo Cohen. Entonces esto da, como acá se ve, a más detalle, y hay compromiso de partes blandas. Entonces esto va más para un osteosarcoma perióstico. El osteocondroma es una proyección ósea cubierta de cartílago en la superficie externa del hueso. Es una lesión ósea benigna más frecuente. Representa el 20 a casi la mitad de todos los tumores óseos benignos y es más frecuente en hombres. Tiene su propia placa de crecimiento, por lo que crece hasta la madurez esquelética, asciende, localización metaciciaria y diaficiaria y el 40% en las rodillas. Clave para el diagnóstico, continuidad ininterrumpida, es decir, una continuidad conservada, porque es una lesión benigna, una característica que se puede tener en cuenta. De la cortical y la medular, con el hueso huésped, hay calcificaciones en el tallo y la cubierta es cartilaginosa. Ahí te van a ver en la imagen, y es muy diferente a un osteosarcoma. Complicaciones: compresión local, fractura, exostosis pulsata, malignización en menos de 1% acondrosarcoma, que es el hermano maligno. Hay dolor, aumento de tamaño, transmaduración, masa de partes blandas, aumento de cubierta cartilaginosa de 2 a 3 centímetros. Entonces acá dijimos que es una lesión que tiene un componente óseo, como decir la base, y tiene una parte cartilaginosa, por eso que es un osteocondroma. ¿Sí?
Ustedes cuando ven acá la tomografía, ven la parte ósea y la parte condromatosa, igual acá y igual acá. Con un compromiso de parte grande. No es mucho. No es como el otro sarcoma que es compromiso de parte grande. El condroma extracortical es una variante de superficie del clásico encondroma. Ustedes que van a escuchar encondroma cuando les hablen ya de patología a nivel de lo que es la epífisis, localización central. Puede ser intracortical o superióstico, su tamaño es menor de 3 centímetros, más frecuente en niños y adultos. Hay historia de dolor e hipersensibilidad acompañada de tumefacción. Está localizado generalmente en el hueso húmero proximal, en la inserción de la deltoides y también a nivel metafisiario, erosión del hueso en forma de platilla. Presenta una matriz cartilaginosa con calcificaciones parchadas intralesionales. Suelen producir esclerosis del hueso adyacente, hay una cáscara calcificada periférica. Esta lesión puede levantar el periósteo y crear columnas o contrafuertes del periósteo maduro de cada extremo de la masa que parece proyectarse desde el eje del hueso. Puede seguir creciendo hasta la maduración y su diagnóstico diferencial es con encondroma, con osteocondroma y no tiene una continuidad con la médula del hueso. Su complicación, fractura, malignización y condrosarcoma acondroma perióstico en mayor, si es, la lesión es mayor de 6 centímetros. Entonces acá vemos en este húmero, en la parte proximal, vemos acá una reacción perióstica que se ve acá muy difusa, que viene a ser un condroma justacortical, típico en el húmero. Acá también vemos acá la tibia y vemos cómo hay estas prolongaciones de aspecto óseo. Cuando hacemos la tomografía vemos ahí la parte del núcleo condromatoso y acá también, como una prolongación. Este es un osteocondroma, que también tiene esta imagen de nivel común. El fenómeno paracortical condromixoide es el menos frecuente de todos los tumores benignos. Aparece en la segunda y tercera década, más frecuente en hombres. Se localiza en la tibia proximal y femordistal y a nivel metafisial. Es una lesión excéntrica, foco oval, redondeado, radiolucente y bien definido con borde festoneado esclerótico. Las características no son visibles por imágenes y tiene una alta tasa de recurrencia. Ven acá, este es el fenómeno paracortical condromixoide, que se ve una irregularidad a nivel de la superficie de la tibia, con una expresión esclerótica. Y cuando vamos a la tomografía, que nos ayuda a ver más características de la lesión, vemos que no lo circunda todo el hueso, hay aumento de la densidad, pero hay también una parte condromatosa, que es la parte de acá, la parte menos densa. Tenemos otra variante que es la proliferación osteocondromatosa bizarra o lesión de Nora. Es una lesión asintomática, localizada generalmente en huesos de manos y pies, es menos frecuente en base de cráneo y huesos largos. En un primer momento aparece como una masa de partes blandas de mineralización que no presenta una clara relación con el hueso. Cuando esta madura se adhiere al hueso con base sésile o pendiculada, puede simular un osteocondroma, pero este último tiene una continuidad entre la cortical y la medular de la lesión con la del hueso subyacente. Es decir, estas lesiones que ustedes ven acá, que representan esta proliferación osteocondromatosa, no tiene relación con la medular, lo que sí tendría un encondroma. Acá también. Y acá. El condrosarcoma perióstico es una lesión meta o diaficiaria de ocasión de enfermo, tibia y húmero, mismas características que el central, puede adquirir morfología redonda lobulada, puede contener una mineralización intralesional. La cortical puede ser variable, está normal, erosionada, aplanada o engrosada. Y el diagnóstico diferencial es con el osteosarcoma perióstico, ya lo vimos más fácilmente. No tiene formación perióstica perpendicular típica de este último. Requiere la tomografía y la resonancia para demostrar la mineralización intralesional. Acá tenemos un condrosarcoma perióstico, no tiene prolongaciones como el condrosarcoma, como el osteosarcoma perióstico. Acá vemos en esta imagen de resonancia magnética que nos permite ver el compromiso ahí condromatoso de esta lesión a nivel de perióstico. Acá también
Vemos una irregularidad a nivel del periósteo en el fémur, en la parte proximal del fémur. En la tomografía vemos esta característica, pero cuando hacemos la resonancia ya vemos el compromiso de partes blandas y cómo no afecta la parte medular. El enfoque fibroso cortical, lo que se llama nosificante, que es una lesión frecuente, pregunta siempre de examen, en niños y adolescentes, más frecuente en hombres, aparece en el hueso de la tibia y el fémur. Hay un defecto fibroso cortical, lesión pequeña asintomática, generalmente en niños. Esta lesión radiolucente limitada a la cortical, cerca de la placa de crecimiento, y delimitada por el margen fino de la esclerosis. La mayoría desaparecen espontáneamente de forma centrípeta, es decir, de afuera hacia adentro, aunque algunos siguen creciendo. Cuando construyen a la medular, se le considera como fibroma no osificante. Con el crecimiento se localizan excéntricamente y desarrollan un borde escleroso festoneado característico. Como toda lesión que daña hueso, complicación fractura. Cuando es grande y ocupa más del 50% de la médula, se trata mediante curetaje con injertos. Esto de acá es un fibroma no osificante. Cuando se extiende a la médula, ya es fibroma no osificante. Acá también. Cuando ven la tomografía, vemos esta imagen. Entonces es un fibroma no osificante. Acá también un fibroma no osificante ya con un poco ya de mayor tiempo, donde hay más mineralización de la lesión. Y vamos a ver ahora lo que es la displasia osteofibrosa o lesión de Jackson-Capanasi en niños y adolescentes, que se ve con más frecuencia. Es ubicación tibial, es diaficial en tercio proximal y medial de la misma, no muy poco frecuente en peroné, y en 80% se hace un ampliamiento anterior. Es una lesión ovalada, benigna, con margen lobular y esclerótico, y a veces presenta con dolor. Localmente decía por su recurrencia hasta decisión. Esta es una displasia osteofibrosa, muy diferente a la otra. Acá se ve. Ahora vamos a ver lo que es el lipoma parostal. Generalmente se desarrolla en la diáfisis de los huesos largos como el fémur, el húmero y la tibia. Frecuentemente asintomático, no produce molestias, solo se siente una masa palpable, y tiene diferentes patrones. Observamos una exostosis peducular rodeada por una copa radiotransparente que es la grasa. Es una masa bien definida con áreas grasas en contacto estrecho con el hueso. La radiografía simple puede revelar una masa radiolúcida adyacente a la cortical ósea, puede aparecer engrosada o mostrar reacción perióstica. Acá vemos un lipoma parostal. Y cuando hacemos la resonancia magnética, acá vemos en esta secuencia que tiene la misma intensidad que el tejido graso. Acá también vemos, pareciera que hubiese una reacción perióstica, pero no puede ser lipoma parostal. Y acá en la tomografía vemos que tiene la misma densidad que la grasa, con compromiso del periósteo, y en la resonancia también vemos que tiene la misma intensidad que la grasa. Es un lipoma parostal. El hemangioma paracortical es más frecuente, es un hemangioma cavernoso, son poco frecuentes en pie y peroné. Puede manifestarse como esclerosis de engrosamiento cortical, como una erosión cortical con o sin esclerosis adyacente, o como un patrón permeativo, como masa de partes blancas. Ahí necesariamente tenemos que usar la tomografía y la resonancia, pero como ven acá la imagen, no hay, a veces solamente lo podemos sospechar por la densidad que manifiesta el hueso y por la irregularidad que hay en el mismo. Una imagen paracortical. Y el sarcoma de Ewing, que tiene una apariencia similar al sarcoma intramedular, que ustedes ya lo van a ver en la clase que les toque. Hay relación perióstica y engrosamiento cortical. La variante parostal tiene una apariencia común, pero al contrario de esta última, suele ser de menor grado y al final de los huesos largos. Acá vemos engrosamiento sarcoma de Ewing parostal. Y la metástasis, que viene a ser la afectación del hueso por invasión de células de un cáncer primario en otra localización, más frecuente en los carcinomas broncogénicos de mama, riñón, páncreas, laringe, melanoma y los hepatomas. Y ya saben que también en hombres por la próstata produce lesiones
escleróticas, blásticas, localización diaficial en huesos largos, sobre todo en el fémur. Pero lógicamente son lesiones de apariencia variable, siendo algunas bien definidas como apariencia típica de mordisco de galleta y otras irregularidades más definidas. Cuando hablamos de metástasis, generalmente son asintomáticos. El 70% son tumores óseos malignos, 80% son debido a cáncer de mama, próstata, pulmón y riñón, su tamaño de 2 a 4 centímetros. Y si ven que hay una lesión en una de estas partes del cuerpo mayor de 10 centímetros, realmente es un tumor maligno primario. Acá vemos, por ejemplo, que hay una metástasis del hueso del fémur y acá en la tibia. Estas lesiones no tumorales vamos a ver algunas de ellas. Generalmente vamos a hablar de la fractura de estrés. Van a ver ustedes que es frecuente, pacientes que vienen con dolor, que hacen actividad física y les duele la parte del calcáneo, les duele la parte de los huesos del tarso. Y generalmente puede estar relacionado a lo que es fractura por estrés. Vamos a ver el hematoma subperióstico, porque a veces se confunde. Vemos una lesión que no aparece en la primera radiografía, a los 2 meses aparece la imagen, es un hematoma subperióstico. Un síndrome de irregularidad cortical, la tendinitis calcificante que se ve, y lo que es la miositis calcificante que se habló hace un momento, problemas diversos como los accesos periósticos, y otras como el quiste óseo neumático intracortical, el ganglión parasital y el esclerosis epitelial multiforme. Dentro de la fractura de estrés tenemos 2 tipos, la por fatiga, o de estrés repetido en el hueso con resistencia elástica normal, y la por insuficiencia, un estrés fisiológico sobre un hueso con resistencia elástica normal, hablamos pacientes con un tipo de osteoporosis. Sucede tras prolongado ejercicio, actividad física no habitual, como carreras o marchas, o cambios de actividad deportiva. La clínica va con dolor, aparece con actividad o ejercicio y se con el reposo. La mayoría se observa en extremidades inferiores, en la tibia, generalmente. La radiografía simple no es útil en la etapa precoz, que inicialmente es normal cuando hacemos una radiografía, haciéndose positiva entre la segunda semana al tercer mes. Entonces, porque hay evolución radiológica de la extracción perióstica formando un callo o una línea de fractura perpendicular al eje cortical. Puede ser motivo que la resonancia en este tipo de posibilidad diagnóstica no da más utilidad. Pues el edema óseo. Acá, por ejemplo, vemos una fractura de estrés, parecía normal, vemos un aumento de densidad a este nivel, pero cuando hacemos la resonancia, vamos a ver el edema óseo y el trazo de fractura. ¿Sí? Acá también vemos una irregularidad a nivel de la cortical y del periósteo, que se manifiesta después de semanas. Acá también, y ahí vemos que hay la fractura por estrés. El hematoma subperióstico es la fase precoz de una lesión traumática que resulta en la formación de un callo óseo. No se asocia a fractura, representa un hematoma subperióstico. En la radiografía se observará una elevación perióstica causada por la colección hemática. Tras la maduración se apreciará la oxidación perióstica, tomando el nombre de periostitis ossificante, es más frecuente entre los 10 y 30 años en diástasis humeral y tibial. Y cuando afecta a falanges, mano, pie, se llama periostitis reactiva florida y ocurre en cualquier edad. Por ejemplo, acá vemos un hematoma muy evidente con la elevación del periósteo, y después con el tiempo se osifica y ya lleva el término de periostitis ossificante. Acá también, elevación del periósteo, se consolida el hematoma, se calcifica y ya sería una periostitis ossificante. Este síndrome es también llamado desmoide perióstico, se cree que es de naturaleza avulsiva a nivel de la inflación de los gastrocnemios medial, suele ser bilateral, se observa entre 12 y 20 años de edad en la cortical posterior-medial del cóndilo femoral medial, simula un defecto óseo cortical y se aparece al alcanzar los 20 años de edad. Acá vemos un síndrome de irregularidad cortical que generalmente es bilateral, para poder diferenciar, porque toda lesión que puede ser un osteosarcoma parostal también por su ubicación. La tendinitis calcificante localizada en la zona de los tendones, generalmente supraespinoso. Hay calcificación densa bien delimitada, amorfa en la sección tendinosa. Y la miositis ossificante
El 80% representa por los miembros inferiores de jóvenes atletas. La edad máxima de incidencia durante la segunda y tercera década se localiza en las extremidades. El rasgo característico es un fenómeno zonal, hay osificación de forma centrípeta, con hueso inmaduro en la zona central y osificación madura en la periferia. Diagnóstico diferencial con el nosocoma padostal, que ya se mencionó anteriormente. Acá vemos una tendinitis osificante en la base del tendón. Y acá tenemos el glúteo, inserta acá en el fémur. Y acá tenemos miositis osificante. Como dice, hay mayor calcificación de la periferia hacia la parte central. Y se ve en la tomografía. Los quites neumáticos intracorticales son corticales o superiósticos. En la radiografía es variable, hay expansión cortical, lesión de apariencia expansiva maligna. Y la tomografía nos confirma un anillo fino mineralizado alrededor de la lesión. Puede haber cavidades con el líquido que se puede demostrar con la resonancia magnética. Por ejemplo, acá tenemos un quiste óseo intracortical aneurismático. Lo vemos en la tomografía y en la resonancia vemos pequeñas imágenes cavitadas con líquido, que van a entender que es un quiste óseo intracortical aneurismático. Y esta, por último, es la esclerosis externa multiforme, llamada también enfermedad de Riley, que es una formación circunferencial endóstica y perióstica de hueso nuevo y diástasis de hueso largo. Se observa generalmente en miembros inferiores, más frecuente en mujeres durante la adolescencia, y es un diagnóstico de exclusión. Se ve un engrosamiento ahí a nivel de la superficie del hueso, en este caso de la tibia. Y esta última imagen es para demostrarle que también la ecografía nos puede servir. En pacientes que tienen diagnóstico de osteomelitis y queremos pensar que hay un acceso subperióstico, usamos la ecografía y acá evidenciamos el borde del hueso y vemos acá el periósteo que está levantado y acá está la lesión es infecciosa. Es un acceso subperióstico. Bueno, estimados alumnos, gracias. Espero que les sirva esta exposición. De acá van a venir las preguntas, de las imágenes, de acá vienen las preguntas, no va a haber otra cosa. Y les deseo suerte para los exámenes en junio. Y con mi grupo ya tenemos una clase de 16, un poco más extensa. Gracias.